Una vez que hemos determinado la ubicación de todas las bombas y válvulas de control y hemos fijado valores apropiados para las presiones en las bombas y las válvulas de control, el siguiente paso consiste en calcular los diámetros de las dos columnas de destilación, así como las dimensiones de sus correspondientes tanques de reflujo y el tanque de los fondos. Primero vamos a determinar el diámetro de cada una de las columnas. Para hacer esto, en el icono de la primera columna buscamos la opción Try Sizing, y en este caso especificamos que queremos determinar el diámetro para todas las etapas de la 2 hasta la 20. El plato son de tipo de válvulas o zip, y usamos un espaciamiento de 24 pulgadas entre los platos. Hacemos esto también con la segunda columna de destilación. Buscamos Try Sizing y especificamos también los platos para los que queremos determinar el diámetro del 2 al 24, platos tipo válvula. Otra vez también usamos 24 pulgadas como espaciamiento entre los platos y corremos nuestra simulación. Ok, una vez que hemos obtenido la convergencia, nuevamente abrimos el icono de la primera columna, buscamos la opción Try Sizing y en la pestaña de resultados vemos que el diámetro que Aspen calculó de la primera columna es de 4.7 metros. Este valor hay que anotarlo en algún lugar, lo vamos a necesitar posteriormente. En relación a la segunda columna, vemos también que el diámetro que calculó es de 5.4 metros para la segunda columna. Bueno, estos dos diámetros los vamos a requerir, como dijimos posteriormente. Vale la pena anotarlos en algún lugar para usarlos posteriormente. Bueno, una vez que tenemos ya estos cálculos listos, tenemos ya los dos diámetros de las dos columnas. Lo que necesitamos a continuación es determinar las dimensiones de los tanques de reflujo y el tanque de los fondos. Para hacer esto necesitamos primero determinar la cantidad de líquido que abandona cada uno de esos tanques. Con este dato podemos fácilmente dimensionar cada uno de esos tanques. Por lo tanto, en el primer icono buscamos en Profiles, para la primera columna en Profiles, en la pestaña Hydraulics. Vemos que esta es la columna de líquido que abandona cada uno de los platos. El primer plato es el condensador. Vamos a cambiar las unidades hacia metros cúbicos por minuto. Ok, la cantidad de líquido que abandona el condensador en la primera columna es 2.61 metros cúbicos por minuto. Este valor. Okay, este valor también es bueno anotarlo en algún lugar, lo vamos a usar posteriormente. Mientras que la cantidad de líquido que abandona el último plato de esta columna, ¿sí?, es 2.33, este valor. Okay, estos son los valores de los flujos de líquido que abandonan al tanque condensador y en este caso al tanque rehervidor. Estos dos valores, como comentaba, es bueno anotarlos en algún lugar, los vamos a utilizar a continuación. Bien, ¿cómo determinamos el volumen de cada uno de los tanques? Vamos a suponer en cada uno de los tanques un tiempo de residencia aproximadamente de 10 minutos. Entonces, este gasto volumétrico, porque son metros cúbicos por minuto, lo multiplicamos por 10 minutos, que es el tiempo de residencia, y eso nos va a dar el volumen de cada uno de los tanques. Por ejemplo, en el primer caso, en el tanque acumulador de reflujo,
si este número lo multiplicamos por 10, que es el tiempo de residencia, obtendremos 26 metros cúbicos como las dimensiones del tanque acumulador de reflujo. Con este volumen, ahora, para determinar el diámetro de este tanque, multiplicamos 2 veces ese volumen, lo dividimos entre el número pi, y todo este resultado lo dividimos a la potencia 1/3. Si hacemos esos cálculos, el diámetro del tanque acumulador de reflujo será de 2.55 metros. Para calcular la longitud de este tanque, ¿sí?, la longitud es igual a 2 veces el diámetro. Si hacemos esta operación, nos dará 5.1 metros. Entonces es bueno anotar estos dos valores en algún lugar. El diámetro, repitiendo, en el tanque condensador es 2.55 y la longitud es 5.10. Ok, exactamente la misma operación la repetimos con los datos de la corriente de fondos, con este 2.33. Para determinar el volumen entonces del tanque acumulador, de los fondos, multiplicamos 2.33 por 10 y nos va a dar entonces una dimensión, un volumen de 23 metros cúbicos aproximadamente. Ahora, para calcular el diámetro, ¿sí?, lo que vamos a hacer es otra vez la misma operación, 2 veces el volumen entre el número pi, dividido todo a la 1/3, nos da 23.33 metros cúbicos como volumen del tanque de fondos. Y otra vez calculamos el diámetro, perdón, el valor anterior al diámetro es 2.4581 metros. La longitud 2 veces el diámetro es 4.9162 metros. Ok, entonces, resumiendo, el diámetro para el tanque de fondos es 2.45 metros y la longitud 4.91 metros. Estos valores los vamos a requerir posteriormente, así que los deben anotar en algún lugar para tenerlos a la mano. Bueno, exactamente hacemos esto mismo para determinar las dimensiones del las dimensiones del tanque acumulador de reflujo y el tanque de los fondos de la segunda columna. Abrimos, vamos otra vez a Profiles, en Hydraulics. Ok, esta columna la cambiamos hacia pies cúbicos por minuto. Ok, y vemos que en el caso de la segunda columna, la cantidad de líquido que abandona el tanque condensador es 2.12 aproximadamente, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el volumen de este tanque, del tanque acumulador de reflujo, ¿sí?, será este número multiplicado por 10 minutos, en los cuales nos va a dar 21 metros cúbicos aproximadamente. Entonces, ahora ese volumen lo multiplicamos por 2, lo dividimos entre el número pi, y todo eso lo elevamos a la 1/3 y vamos a obtener un diámetro de 2.38 metros, y la longitud de ese tanque será 2 veces el diámetro, 4.76 metros. Estos son las dimensiones entonces del tanque acumulador de reflujos de la segunda columna. Ahora bien, para el caso del acumulador de reflujo, ¿sí?, vamos a tomar este número 0.911 o 0.91 metros cúbicos por minuto, es la cantidad de líquido que abandona al tanque de los fondos. Otra vez este número lo multiplicamos por 10 minutos y esto nos va a dar 9.9 aproximadamente metros cúbicos aproximadamente. Para calcular el diámetro, nuevamente es 2 veces el volumen sobre el número pi, todo eso elevado a la 1/3, y esto nos va a dar 1.79 metros. La longitud 2 veces el diámetro, 3.59 metros. Ok, bueno, esos son entonces los valores de diámetro y longitud para cada uno de los tanques acumulador de flujo y tanque de fondos en el caso de la segunda columna. Es importante anotarlos en algún lugar, ya que los vamos a requerir posteriormente. Estos son todos los valores que necesitamos especificar para obtener una versión dinámica de nuestra simulación, que aún no se encuentra en estado estacionario.
Para entonces obtener una versión dinámica, lo que debemos hacer primero es en el icono de Dynamics o Dynamic, lo pulsamos y ahora vamos a cada uno de los equipos. Por ejemplo, el primer CSTR, vemos la pestaña de Dynamic y en esta pestaña lo que tenemos que hacer es especificar la longitud. Anteriormente le he especificado que la longitud que voy a usar es de 8 metros. Este es el único número que necesitan en esta parte. La longitud del tanque es 8 metros. El diámetro lo va a calcular internamente. Deben recordar que este tanque tiene un volumen total de 200 metros cúbicos. ¿Ok? Bueno, entonces es el único dato que necesitamos especificar en el primer CSTR. En el segundo también lo abrimos, vamos a la pestaña de Dynamic y aquí hay que especificarle en longitud también 8 metros. ¿Ok? Ambos tanques entonces tienen el mismo volumen y la misma longitud. Bien, en relación a las columnas de destilación, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Abrimos el diálogo, buscamos la opción Dynamic, ok, y ahí en esa opción Dynamic tenemos que especificar lo siguiente: las dimensiones que previamente calculamos del tanque de reflujo, 5.1048 metros y 2.5524 metros. Estas son las dimensiones que calculamos previamente, son las dimensiones del tanque acumulador de reflujo de la primera columna. Para el tanque de los fondos, los valores que obtuvimos anteriormente eran 4.9162 y 2.4581. Notar que en ambos tanques estamos suponiendo que se encuentran llenos a la mitad, algo que normalmente es una costumbre en algunos trabajos de control o simulación dinámica. El tanque de reflujo también está lleno inicialmente con la mitad de su capacidad. Muy bien. Para esta primera columna, si teclamos la pestaña de Hydraulics, lo que tenemos que hacer aquí es especificar el diámetro de la columna, ¿sí? Ok, este diámetro nosotros lo calculamos como, de acuerdo con nuestros cálculos, como 4.7. Desde la etapa 2 hasta la 20 tenemos 4.7 metros. Supusimos un espaciamiento de 24 pulgadas o 0.6096 en metros. Ok, son los únicos que necesitamos especificar. Ok, entonces es la información que necesitamos para las dimensiones de la primera columna, ¿sí? Cerramos este diálogo y hacemos algo semejante para la segunda columna. Vamos a la pestaña de Dynamic y otra vez en Reflux Drum especificamos las dimensiones que calculamos previamente de este tanque, ¿sí? Una longitud de 4.763 metros y diámetro de 2.38. De acuerdo a nuestros cálculos anteriores, también suponemos que se encuentra lleno a la mitad inicialmente, y las dimensiones del tanque de los fondos es 3.58 y 1.79. Como habíamos comentado, también está lleno a la mitad de su volumen. En la opción de Hydraulics especificamos entonces que del plato 2 al 24 tenemos un diámetro que habíamos calculado previamente de 5.4 metros. Esos son todos los datos que necesitamos especificar. Una vez que los hayamos especificado completamente, volvemos a correr nuestra simulación. Ok, obtenemos la convergencia nuevamente. Cerramos estos diálogos, ¿sí? Y a continuación lo que vamos a hacer es pedirle a Aspen que cheque que todas las presiones hayan sido fijadas de manera adecuada. Presionando este icono, el Pressure Checker, obtenemos este mensaje. Bueno, tenemos un mensaje de warning. Este mensaje de warning se debe a que la presión, como se menciona aquí, de la válvula de alimentación en el plato número 1 y en el plato número 2 no es equivalente a la presión que hay sobre los platos de alimentación. Por ejemplo, en la primera columna, la presión que yo especifico de salida de esta válvula de control, la válvula BR2,
no es la misma que la presión que existe sobre el plato al cual alimentó el plato número 10, y lo mismo sucede con la segunda columna. La presión a la que abandona la corriente la válvula B chica B grande 1 no es la misma que la presión que existe sobre el plato de alimentación de la segunda columna. Necesitamos corregir esto antes de continuar con nuestros cálculos. Una forma fácil de corregir este problema es abrimos el icono de la primera columna, ¿sí? Otra vez vemos Profiles y vemos que la presión que especificamos en la presión sobre el plato de alimentación, de la primera columna es esta, 0.36 y fracción. Lo que vamos a hacer es copiarla y especificarla como la presión de salida en este lugar. Ok, exacto. Entonces lo mismo vamos a hacer con la siguiente columna. Vamos a abrir también aquí en Profiles. En este caso el plato de alimentación es el plato 15. Esta es la presión sobre el plato 15. Entonces lo que hago otra vez es lo mismo. Copio este valor y se lo especifico como la presión de salida de esta válvula de control. Ok, y con esto debería ser suficiente. Volvemos a correr nuestra simulación. Ok, obtenemos la convergencia, cerramos estos diálogos y volvemos a checar los niveles de presión. Como damos cuenta, en este caso entonces las presiones están correctamente ya especificadas. Ok, lo que podemos hacer a continuación es proceder a generar una versión dinámica de la simulación en estado estacionario que tenemos actualmente. Para hacer esto entonces vamos a File, Export, seleccionamos que queremos una versión pre-P-Driven o Pressure Driven. Ok, vamos a darle un nombre más apropiado a esta control. Ok, ya tengo una versión anterior, así que la reemplace. Y como se darán cuenta, aquí tengo un problema fatal, es decir, Aspen no pudo realizar no pudo obtener la versión dinámica de mi simulación en estado estacionario. Tiene un problema con las presiones. Si se dan cuenta, una de las formas de calcular o hacer que eliminar este problema relacionado con la presión especificada no es equivalente a la presión que Aspen calcula. Una de las maneras, como mencionaba, de eliminar esto, y aquí también existe una sugerencia de cómo eliminar este problema, es por ejemplo modificar el diámetro sobre las etapas. Este problema claramente únicamente ocurre en la columna 1 de los platos 10 hasta el 20. Entonces lo que yo voy a hacer es olvidarme de esto y aumentar el diámetro de la primera columna. Ok, bueno, si abrimos este diálogo, otra vez vamos a Dynamic Hydraulics. Vamos a aumentarlo, por ejemplo, esto se tiene que hacer un poquito iterativamente, pero ya sé que con 6.5 metros como diámetro, es decir, de 4.7 lo aumenté a 6.5 el diámetro, pudiera yo eliminar los problemas de presión que existen en la primera columna. ¿Sí? Entonces, después de haber especificado este diámetro, lo que hago es corro nuevamente mi simulación. Ok, otra vez obtengo la convergencia. Ok, cierro estos diálogos, checo nuevamente las presiones, esto es correcto,
y trato otra vez de generar mi versión dinámica, okay, de mi simulación. pdriven, ok, vamos a ver entonces, vamos a decir que esto es control, ok, util menciono plan control, una simulación orientada hacia la presión o pressure driven, y tratamos de hacer la conversión. Ok, como pueden ver, en este caso no obtengo ningún mensaje fatal, sino solamente warnings. Estos warnings en realidad no son relevantes para nuestro propósito. Únicamente debemos detenernos e intentar nuevamente hacer la conversión de estado estacionario a dinámico si en esta zona aparecen mensajes de tipo fatal, errores fatales. Como no es el caso, entonces podemos suponer que tenemos un modelo dinámico ya de nuestra simulación en estado estacionario.